Recibimos con un fuerte aplauso a Cristian, por favor. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a ver si me avanza la batería. ¿Cómo les va, muchachos? Muy buen día. El día de hoy vamos a hablar de un temita que casi es un poquito más especializado para la parte de red team y de operaciones ofensivas, donde realizamos pentesting a instituciones que utilizan tecnologías de Active Directory, ¿ya? Entonces, no sé cuántos de aquí estamos relacionados con el concepto de Active Directory. Pueden hacer más bien la mano los que no están relacionados. Que no han escuchado nunca hablar de un Active Directory. Ya. Bueno, vamos a empezar también hablando un poquito entonces de qué es el concepto de Active Directory. Active Directory, muy rápidamente, ¿no? Active Directory es una tecnología que utiliza, desarrollada por Microsoft para poder centralizar el manejo de diferentes equipos empresariales. Es decir, por ejemplo, cada uno de ustedes tiene un equipo de una organización, ¿ya? Y la organización quiere controlar estos equipos de alguna manera para que no se instale software malicioso, para que no se instale software craqueado, para que no se cambie el fondo, para que tenga el mismo esquema empresarial de todas las demás máquinas y que se guarde una imagen empresarial y cosas por el estilo, que se instalen las actualizaciones cada vez que se necesitan y que se tenga algún tipo de control centralizado, ¿ya? Además de darles accesos limitados hacia los recursos que tiene la organización. Es decir, por ejemplo, quieren acceder solo cierto grupito a las carpetas compartidas de, no sé, de recursos humanos. Entonces yo desde el Active Directory le hago una gestión para que solo ese grupo de usuarios pueda acceder a estos recursos. Este grupo de usuarios de acá no puede acceder a estos recursos, pero a otros sí, y cosas por el estilo, ¿no? Esa es la idea general de Active Directory, que ustedes tengan como que un control centralizado de las actividades que se pueden realizar en una organización y en los dispositivos de la organización en general. Servidores, teléfonos, equipos finales y un montón de equipos tecnológicos. En fin. El día de hoy vamos a hablar específicamente también de un ataque que se realiza sobre Active Directory Certificate Services para elevar privilegios desde cero, desde no tener privilegios en el dominio, ¿sí? Entonces eso quiere decir que ustedes van a estar conectados en una red donde todos los equipos están unidos a dominio y ustedes no tienen acceso a nada, pero están unidos a la red y pueden llegar a gestionar todos los equipos y ejecutar comandos remotamente todos los equipos de la red, ya sin ningún tipo de acceso, solo por una mala configuración en los certificados del dominio. ¿Sí? Oh, sí, sin batería, perdón, no se preocupen. Bien. ¿Qué son primero los ADCS? Es un servicio de Active Directory que, como su nombre nos dice, se dedica a gestionar los certificados. ¿Qué son los certificados? Para hacer una alusión a algo que conocemos todos, los certificados en Active Directory podrían llamarse las firmas electrónicas en Active Directory, ¿ya? ¿Para qué nos sirven las firmas electrónicas en nuestro día a día? Para autenticarnos, para poder identificar a alguien que dice ser quien es, ¿ya? Solo que los certificados, asimismo como las firmas electrónicas, tienen una autoridad certificante, ¿sí? Una autoridad que genera las firmas, ¿verdad? Y que obviamente tiene que ser de confianza para nosotros poder creerle que es quien dice ser, la persona cuando nos entrega esta firma electrónica, ¿verdad? Entonces, el Active Directory Certificate Services al final del día es un servicio que nos permite acceder a estos certificados y nos permite generar certificados para acceder a los servicios internos de Active Directory, como lo que les decía, SMB, LDAP, RDP y todas las cosas que vienen a través de Windows. ¿Sí? Igual les voy a dar un poquito de conceptos de eso para que no estemos totalmente perdidos. Bien, adicional a esto aquí tengo un par de características. Es una función crítica. ADCS es un pilar de la gestión de identidades en entornos Windows. Nos permite tener una autenticación robusta. Ustedes saben que también las firmas electrónicas son bastante robustas para la autenticación en general en nuestro día a día. Y tiene cifrados avanzados que en realidad es bastante complicado modificar un certificado ya emitido. O por ejemplo una firma electrónica también es casi imposible hacer una modificación sobre una firma electrónica ya emitida, ¿verdad? Para que la autoridad pueda recertificar. Entonces, en su funcionalidad básica, los certificados cuando están bien configurados en realidad son muy buenos y bastante complicados de hacer algo, ¿no? Un poco más de conceptos fundamentales, justo lo que les decía, no creo que... Aquí, están a través de estas diapositivas. Ya, estos son servicios que voy a ir hablando en el transcurso de la charla y que no quiero que estén perdidos también. SMB es el servicio de carpetas compartidas de Windows, ¿no? Súper sencillo, cuando tú quieres compartir una carpeta, levantas un servicio de SMB. LDAP es el protocolo que nos permite gestionar todas las identidades en forma de árbol de una organización. Eso quiere decir, por ejemplo,
tenemos un arbolito y una de sus ramas es una unidad organizacional, que son los de una parte de la organización. Puede ser, no sé, los de contrataciones, acá están los operativos, acá están los técnicos, cada uno forma parte de una unidad organizacional y esto se divide en un árbol, ¿no? ¿Ya? Pudiendo tener niveles y cosas por el estilo. Entonces, al final del día es el que tiene esta organización y nos dice qué usuario pertenece a qué grupo, qué permisos tiene y cosas así. Y RDP, que es un servicio también bastante conocido que nos permite tener acceso al escritorio remoto. ¿Sí? Igual si en algún momento alguien se ha perdido con alguna de las palabras que diga qué nombre, me hablan nomás y lo aclaramos para que esté más claro y no estén perdidos. ¿Ya? Entonces, ahora, yéndonos un poquito más por la parte del ataque, tenemos algunas definiciones que van a irse mezclando al final de la presentación, como por ejemplo NTLM. ¿Quién ha escuchado qué es NTLM? Bueno, de hecho creo que la mayoría sí me dijo que ha escuchado qué es Active Directory, así que no estamos tan perdidos. Pero bueno, NTLM es el tipo de autenticación que maneja Windows para comunicarse entre ellos mismos, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, tú te autenticas en una web, ¿qué es lo que te da? Te da una cookie, ¿verdad? Y tú utilizas esa cookie para estar continuamente comunicándote con la aplicación web, ¿sí? Y NTLM prácticamente es lo mismo. Tú te autenticas en un Windows, se genera un hash NTLM que vendría a ser en relación a esta cookie web, y este hash se lo utiliza para autenticarnos a los diferentes servicios que tiene Active Directory, ¿sí? Entonces, así mismo como las cookies que vienen en los navegadores, si alguien nos roba la cookie y la carga en otro navegador, ¿qué pasa? Pues obviamente ya tenemos autenticados como ese usuario en otro navegador, ¿verdad? En esa aplicación. NTLM nos permite hacer algo similar, más que todo les digo estas relaciones porque no es entendible con las cookies que ya manejamos en el día a día. Entonces, algo similar con NTLM porque funciona de manera parecida, ¿no? Después vamos a ver también cómo hacemos eso. Y eso se refiere a los relays de ataque. ¿Ya? ¿A qué se refieren los relay attacks? A hacer lo mismo. Yo utilizo una de las técnicas más conocidas en el hacking, que es el main indebido, ¿sí? Para interceptar los hashes de NTLM que están viajando a través de la red. Cuando alguien se esté intentando comunicar con algún servicio de Windows, me pongo en la mitad, los intercepto y les hago relay o los reenvío a un servicio que yo quiera que sea de mi incumbencia, ¿ya? Que yo desee hacerlo, ¿sí? Entonces la idea que NTLM es la autenticación, relay attack es atacar a NTLM para poder reenviarlo a un servicio que yo quiera, ¿sí? Y ahora los certificados, lo que les comentaba antes, ¿no? Ya son algo similar a la identidad digital que manejamos con firmas electrónicas. Adicional a esto, vamos a sumarle lo que les decía del ataque de relay más NTLM se convierte en un ataque de NTLM relay. ¿Ya? Son los nombrecitos que se les va poniendo para ir formando mejores ataques y que lleguen más lejos. ¿Ya? Entonces, si yo un relay con NTLM, puedo hacer escoger un NTLM y enviarle, en vez de que se vaya a un SMB, que se vaya a un LDAP. ¿Ya? Y en vez de que se autentique para que consulte una carpeta compartida, yo lo controlo para que consulte al LDAP y me diga las unidades organizacionales que tiene la compañía. ¿Ya? Eso se podría hacer. Ahora, existe una forma en la que, pero bueno, viendo en este estilo, hay que decir que yo tendría que estar esperando que alguien se autentique en la red para yo poder tomar este hash, ¿verdad? Porque tendría que estar escuchando todo el día la red para que alguien se autentique y acceda a uno de los servicios para yo poder tomar este hash y utilizarlo de alguna manera, ¿sí? Y la idea es que yo puedo tomar un hash de alguien importante, porque suponga si me tomo un hash de alguien que no tiene permiso sobre ningún otro recurso. Entonces lo reenvío hacia el SMB para una carpeta compartida y no me da permisos, porque ese usuario no tenía permisos. Lo envío hacia el RDP y pasa donde está el grupo de permisos de RDP. Entonces, yo tendría que estar esperando todo el día a que alguien, algún administrador, alguna persona con permisos altos se autentique y poder capturar ese hash y reenviarlo, ¿verdad? Para esto, para no estar esperando tanto, existen ataques que solos no hacen mucho, pero junto en esta estructura que les estoy mostrando, son bastante importantes, porque son los ataques de coerce. Coerce en español se refiere a forzarle. Estos ataques fuerzan a un equipo Windows a que se autentique sobre un host que nosotros controlemos, ¿ya? Igual al final vamos a ver todo este flujo que les estoy dando en teoría un poquito en práctica, ¿ya? ¿Qué es lo que hace coerce? Basado en diferentes ataques, en diferentes vulnerabilidades que Windows ha ido teniendo a través de los años, como por ejemplo Petit Bottom, Printbook,
print nightmare y todas esas vulnerabilidades permiten hacer que un host se autentique contra algo que nosotros queramos, ¿ya? Entonces yo cojo y exploto una de estas vulnerabilidades y solito, ¿qué es lo que haría? Mandarme un NTLM, ¿verdad? Pero si yo le fuerzo que me mande un NTLM, le sumo un NTLM relay y le reenvío algo que yo controlo, pues podría forzar que un equipo se autentique cuando yo quiera, exceder un recurso que yo quiera, ¿verdad? ¿Sí? Ya, vamos por ese sentido. Entonces, juntando todas las definiciones que hemos visto hasta aquí. Vamos un poquito más adelante y ahora uniendo ahora a Active Directory a todo el ataque que hemos visto, ¿sí? Entonces, primero tendríamos que hacer, forzamos un equipo, recibimos este hash, lo reenviamos a un servicio, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Active Directory Certificate Services? Cuando Active Directory Certificate Services quiere generar un nuevo certificado, requiere una autenticación Kerberos, ¿sí? Que no tiene nada que ver con un hash de TLM. Y Kerberos solo recibe usuario y contraseña, ¿sí? O un ticket de Kerberos, que todavía no tenemos, ¿no? Nosotros no tenemos credenciales de ningún estilo, ningún usuario, ninguna contraseña. Lo único que podíamos hacer hasta este punto era capturar hashes y reenviarlos, ¿verdad? Capturar hashes y reenviarlos. No tenemos ninguna credencial de nadie. Entonces, ¿cuál es la vulnerabilidad que tiene ADCS que nos permite explotar esto sin necesidad de credenciales? Es el escalamiento 8. Una vez que nosotros identificamos que ADCS tiene el enrolamiento web activado, sabemos que también podemos hacer el mismo ataque que les estoy diciendo, que forzamos a un equipo, reenviamos el paquete, pero ahora no lo reenviamos a un servicio de los otros, sino reenviamos a un servicio web de ADCS que nos permite enrolar y generar certificados a nombre de otra persona. Entonces ya se dan cuenta por dónde vamos, ¿no? La idea es que empezamos forzando un equipo a que se autentique de nosotros. Reenviamos esa autenticación y le reenviamos al ADCS para que nos genere un certificado válido, ¿ya? Y con un certificado válido yo puedo acceder a diferentes servicios del Active Directory, como SMB, como LDAP, como RDP, dependiendo de los permisos que se tengan. Pero cuando yo forcé al equipo que se autentique, el usuario que se está autenticando es obligatoriamente el usuario de la máquina que yo forcé, ¿ya? Entonces, si yo forcé esta máquina, el NTLM que yo recibí fue el NTLM de esta máquina, ¿ya? Y esta máquina por lo general tiene permisos a los diferentes servicios del Active Directory, ¿ya? No el usuario persona, sino el usuario máquina es el que estoy forzando, ¿sí? Y al tener estos permisos, pues yo puedo tener mucho más acceso sobre el Active Directory. A veces, de hecho, incluso el mismo domain control, que es el central que les decía del Active Directory, es vulnerable a Petit Bottom o a estas vulnerabilidades. Entonces, le fuerzo que se autentique contra mí y luego que se vuelva a autenticar contra él. ¿Ya? Entonces, prácticamente tengo control sobre el Active Directory. Ya, vamos más adelantito. Entonces, el ataque de escalamiento 8, en este caso, bueno, ADCS tiene, me parece que 16 métodos de elevación de privilegios, ¿no? Y cada uno tiene sus características especiales, son bastante similares unos que otros, pero requieren detalles específicos. Estoy hablando de este en específico porque requiere muy pocas características y si tienes muchas configuraciones ya hechas, pues ADCS 8 puede saltarse muchas de las configuraciones de fortaleza sobre Active Directory Certificate Services ya hechas, ¿ya? Entonces, es un ataque que nos permite liberar privilegios, facilita el movimiento lateral. ¿Y cuál es el impacto de escalamiento 8? El compromiso total del dominio. Y como les decía, no se requieren ni siquiera credenciales del dominio, ni siquiera tener un usuario de nadie, ni siquiera haber comprometido a nadie. Y otra de las cosas chéveres que tiene el escalamiento 8 es que al estar utilizando servicios que son obviamente reales, no levanta alertas, no levanta antivirus, no les dice nada, un EDR no dice nada, porque al final del día tú estás enviando un certificado válido, un NTLM válido, ¿verdad? Entonces un antivirus no dice nada porque estás haciendo un proceso correcto, pero de la manera incorrecta. Pero eso no sabe un antivirus, ¿verdad? Un antivirus funciona con hashes, un EDR funciona con comportamiento, pero no identifica estas cosas. Entonces ahí viene justo lo que nos estaba comentando el compañero en la anterior charla, coger los logs y comenzar a ver comportamiento en función de los event IDs y saber qué hacer cuando pasa algo en un proceso específico, en un flujo específico. Por eso fue, de hecho, súper interesante interconectar estas dos charlas, ¿ya? ¿Qué requisitos se tienen para que un ataque de escalamiento 8 suceda? Que el servicio ADCS esté configurado para autenticar en el TLM y debe estar configurado y expuesto a la red. Por defecto viene configurado y expuesto a la red, ¿no? Y les voy a mostrar cuál es el servicio que se levanta por defecto, ¿sí?
que existan plantillas débiles, mal configuradas, que nos permitan, plantillas de certificados que nos permitan generar certificados en base a estas plantillas, y simplemente se necesita un mínimo acceso. De hecho, en este caso en específico que yo les estoy mostrando, no necesitan ni siquiera un usuario ni contraseña de ningún usuario del dominio. ¿Ya? Y ya vamos a ver por qué. A veces es requerido como para identificar en dónde está la entidad certificante, dónde está el Active Directory, para tener un poco más fáciles las cosas, pero no son un requisito indispensable para este caso. ¿Sí? Pero para cuando queremos forzar un equipo, ahí sí necesitamos un usuario del dominio, ¿no? Cuando queremos hacer que un equipo se autentique contra otro, ahí sí mínimo se requiere un usuario que no tenga privilegio sobre nada. Puede ser un usuario del guardia de la puerta, pero que esté unido al dominio. ¿Ya? Que no tenga permiso sobre ningún servidor, ninguna cosa más que abrir la puerta. ¿Ya? Entonces, recopilando un poco lo que les habíamos comentado, se hace una identificación para poder enumerar dónde están los ADCS o el que nos genera los certificados, ¿verdad? Ya identificamos una vez que hay eso y las plantillas vulnerables, utilizamos una herramienta como Certify o Certify en Windows. Este de aquí, Certify, está escrito en Python, así que funciona en cualquier lado, en Windows, en Linux, y por detrás utiliza Impacted, que es otras librerías que son para comunicación a través de la red de Windows. ¿Sí? Podemos hacer coerce y relay, forzamos algún equipo para que nos envíe su hash y reenviarlo a donde nosotros queremos, solicitamos un certificado y con este certificado elevamos nuestros privilegios. ¿Sí? ¿Qué herramientas nosotros manejamos para hacer estas cosas, en este escenario? De hecho son súper sencillas. Como les decía, pueden utilizar solo Certify y NTLM Relay, que son dos scriptsitos en Python que créanme que pesan menos de 1 megabyte los dos juntos. Entonces no necesitan mucha herramienta, no necesitan mucha cosa para hacer este tipo de explotaciones, y como ustedes están viendo, llegan a puntos muy críticos, ¿no? Como que elevar privilegios de nada a ser dueños del dominio. ¿Sí? Entonces, la parte práctica, les estoy mandando solo capsulitas porque es un poquito complicado tener un escenario real con estas características, porque necesitas un servidor de Active Directory, clientes que estén conectados, uno que esté vulnerable a PettyPotam, necesitas un servidor que tenga el que nos envía los certificados. Entonces es un poquito complicado, pero he cogido de un ejercicio que he hecho en la vida real. Le tengo tapado por eso un montón de cosas porque están los dominios de alguna empresa donde hice este ejercicio en verdad, y poderles mostrar más o menos cuál es el flujo, ¿no? Entonces, utilizando una herramienta que se llama NXC, lo que hice fue hacer un reconocimiento de la red. ¿Ya? No necesites ni usuario ni contraseña, como ven ahí arriba, NXC, SMB y la red que quiero escanear. ¿Sí? ¿Por qué pongo SMB en la mitad? Para identificar cuáles equipos son Windows, ¿sí? Que tienen mandado el servicio SMB que les decía al principio, de carpetas compartidas. Ya, entonces yo con esto identifico y me doy cuenta, solo por los nombres, cuáles son los equipos Domain Controller. ¿Sí? Domain Controller 1, Domain Controller 4, 2, 3, y un montón de servidores más que tienen nombres bastante descriptivos. De hecho, por ahí había un servidor que decía Server File, que está tapado. Ya, pero yo identificando cuál es uno de los controladores, puedo saber cuál es donde se va a autenticar las cosas, dónde está el LDAP, dónde está el DNS, dónde están las cosas del dominio en realidad, ¿sí? Y cuál sería como que mi servidor principal. A veces, o bueno, por lo general la gente levanta en el mismo domain controller el ADCS, a veces lo separan en dos servidores diferentes, pero si tú identificas el domain controller, pues casi ya tienes el 99% acá. Casi siempre están en el mismo lugar las dos cosas, el domain controller y el que genera los certificados. ¿Sí? Entonces, yo ya identifiqué eso ahí. Y más adelantito, teniendo un usuario y una contraseña, nosotros podemos identificar cuál es la ruta y si es que está habilitado el enrolamiento web, ya con la misma herramienta de NetXC. Ya podemos utilizar un módulo que nos enumera y nos dice si es vulnerable o no al escalamiento 8. Y si no tenemos un usuario y contraseña, ¿qué harían ustedes? Invitado. ¿Perdón? Por invitado. Podría ser por invitado, pero en realidad no necesitamos un usuario y contraseña. Ustedes se dan cuenta que esto es una ruta y solo por tener esa ruta habilitada en HTTP es que este módulo lo identifica como vulnerable. Entonces, yo sabiendo la ruta podría comenzar a probar de uno en uno los servidores DC, a ver si es que tienen levantado este servicio, ¿verdad?
¿Ya? Y miren, exactamente eso podría ser así. Accedo a esa ruta y me pide usuario y contraseña. Eso quiere decir que hay un servicio levantado sobre eso. Eso me quiere decir que este servidor es el ADCS, el que tiene ADCS, y a este es el que tengo que atacar, ¿verdad? Para hacer el relay, para que él me reciba las credenciales y me genere los certificados. ¿Ya? Entonces, no necesité credenciales desde esta parte, ¿verdad? Una parte era con credenciales y la otra es conociendo el ataque, haciéndolo manualmente, accediendo directamente a la URL. Ya. Una vez que tú te logueas en esta URL con credenciales, te salen estas cositas, esta pantallita, ¿no? Que te dice solicitar un certificado, ver el estado de solicitud de un certificado, pero nuevamente regresamos, no teníamos credenciales. Nos quedamos en esta pantalla de acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos después de esto? Identificamos algún equipo del dominio que sea vulnerable a una de las coers que les dije, ¿sí? Petit Bottom, Printbook, Printnemer y algunas más que existen y siguen saliendo muchas y muchas que permiten forzar a un equipo. Y bueno, nuevamente con NetExec identificamos con el módulo Petit Bottom si es que este equipo es vulnerable o no vulnerable a hacerse coers. ¿Ya? Entonces aquí vemos que este equipo ya es vulnerable, solo así de simple nos dice que es vulnerable. Así que ya tenemos las características para poder ejecutar el ataque, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces ya podemos ejecutarlo de la siguiente manera. Levantamos servidores falsos de RPC, SMB, MySQL, LDAP, LDAPS, DCSync, IMAP y un montón de servidores que se levantan solitos con NTLM Relay. ¿Sí? Y algunos parámetros para decirle qué template de certificado quiero que use para que me genere un certificado válido. ¿Ya? Se dan cuenta que no pongo ni un usuario ni contraseña en ningún lado, ¿no? Y lo que estoy haciendo es decirle a dónde quiero que me reenvíe lo que sea que capture. Eso sí, ¿verdad? ¿Ya? Yo podría dejar eso corriendo y esperar que algún rato un hash venga y se reenvíe solito, ¿no? Pero la idea es hacerlo un poquito más rápido. Para hacerlo un poquito más rápido necesitamos credenciales. Utilizamos Petit Bottom, le forzamos al equipo que se autentique contra nosotros. El NTLM Relay recibe la conexión, si ven que ahí arriba dice conexión recibida desde tal equipo, reenviándolo, autenticándonos contra el ADCS y pum, hace todo el proceso automáticamente, ¿no? Y finalmente nos genera una llave privada. Ustedes saben que la llave privada al final del día es la autenticación que tenemos contra cualquier cosa, ¿no? Tenemos la llave privada para cifrar, descifrar y hacer lo que queramos. Y aquí en Windows es lo mismo. Utilizamos la llave privada, en este caso el PFX, para generar el certificado a nombre de otro usuario que se autentique en tal dominio. Bueno, de hecho ahí les dejé justo el .com.es al final para que vean que era una empresa de aquí de la que estaba atacando. Y nos generará, se va a autenticar contra el Active Directory y nos va a jalar el hash NTLM de ese usuario. ¿Ya? Que al final del día era un usuario ya administrador de todos los equipos. Utilizo ese hash, si ven que aquí no tengo ningún usuario ni contraseña tampoco, solo pongo el dominio, el usuario y el hash y ya estoy corriendo comandos dentro de ese equipo. ¿Ya? Ya estoy corriendo, un correo un y era suficiente, ¿no? Les puse un QAMI para saber qué usuario era y listo. Estamos dentro de un equipo administrativo con un usuario de dominio sin haber tenido nada antes, sin haber tenido más que una conexión a red, y con esto podemos movernos entre máquinas que soporten este mismo usuario. Como son máquinas que están unidas a un mismo servidor centralizado, todas van a soportar la autenticación de este usuario, ¿verdad? Así que voy a poder acceder a todos los archivos de toda la organización, o podría lanzar un ransomware y cifrar toda la organización, ¿ya? En vez de correr un libro. Bien, me parece que esta era la última. Sí, eso era todo. ¿Alguna pregunta? Sí, atrás, primero. Una pregunta. Tú en la exposición, cuando utilizas la herramienta, hay un usuario que ya captura con un... Ah, sí, es que esas capturas las lancé porque estaban en otro tutorial, porque no tenía esas capturas de... Pero no un usuario que sí tenías. No. Justo les puse para hacer esa similitud, ¿no? Entre cuando tenemos un usuario se puede hacer de esta manera, cuando no tenemos usuario podemos hacerlo a mano buscando la URL. ¿Ya? Entonces, solo para identificar que se podía encontrar esa URL con el usuario les puse ahí. De ahí no era necesario. Ajá.